Hola, muy buenos días, tardes, noches. Yo soy Eric Arturo Vázquez Cristóbal de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. El día de hoy estoy aquí para presentar las prácticas de laboratorio de la materia de Electrónica Digital 1. Estas prácticas o el contenido de este video va a tratar de la práctica número 1 hasta la práctica número 7. El docente a cargo es el profesor Edgar Alberto Pérez Castillo. Decidí hacerlo en un único video para tener una recopilación con solo un link. Por cualquier cosa igual, las prácticas van a estar en la descripción separadas por tiempos. Sin nada más que agregar, comencemos con la práctica número 1. En esta primera práctica vamos a analizar algunos de los conmutadores más básicos que existen en electrónica, como son los dip switch o el push button. ¿Por qué se analizan estos en primer lugar? Básicamente porque con ellos podemos encontrar su analogía en las compuertas lógicas, que son las siguientes prácticas que siguen de aquí en adelante. Por el momento vamos a ver el funcionamiento más básico de estas, empezando por un dip switch. Tenemos aquí una fuente de alimentación de 5 voltios y vamos a ocupar ese dip switch que está aquí. Entonces, si nosotros corremos la simulación, podemos ver que como lo tenemos conectado a la terminal 2, entonces aquí se enciende el LED. Siguiendo con el push button en corriente continua, lo tenemos aquí. Esto simplemente pues no tiene gran ciencia, simplemente si está activado se enciende y si no pues está indeterminado el logic state. Luego vamos a ver por qué. Siguiente, aquí tenemos más detalladamente cómo se ve por dentro un dip switch, un push button. Tiene 4 terminales, aquí tenemos 2 push button. Si nosotros conectamos en una terminal, en la patita saliente conectamos en continua el otro, entonces tenemos que estos dos están conectados realmente de forma continua. Vamos a ver si nosotros encendemos alguno de ellos. Bueno, pues como vemos, uno está presionado y el otro está desconectado. Solo si presionamos los dos es como podemos obtener una señal de salida y se logra encender el LED. Caso contrario, cuando conectamos estos push button pero de forma paralela, como vemos, se logra encender el LED. Basta con que uno de ellos esté pulsado. Vamos a proseguir con estos últimos dos push button que vimos, su tabla de combinaciones. Como vemos, en el primero de ellos de forma continua era necesario que ambos estuvieran presionados para que hubiera una señal de salida, y el caso contrario, cuando los tenemos en paralelo, basta con que uno de ellos estuviera encendido. Nada más como último punto para mencionar, recordemos que para que haya una lógica transistor es necesario que el 1 lógico esté entre los 4 y 5 voltios. Es por eso que antes nos encendía. Si nosotros elevamos el voltaje, por ejemplo, a 9 voltios, entonces ya podemos obtener en la salida un 1 lógico. Muy bien, eso sería todo de la primera práctica. Muchas gracias. La siguiente simulación corresponde a la práctica número 2 de Laboratorio de Electrónica Digital. En esta práctica vamos a ver el funcionamiento de las compuertas lógicas más básicas que podemos encontrar. Vamos a revisar la compuerta lógica NAND, vamos a revisar la compuerta lógica AND, OR, NOR y por último la XOR. Vamos a tener, gracias a esta pequeña simulación, una tabla de verdad en la que vamos a corroborar las salidas que tenemos por acá. Muy bien. Si nosotros comenzamos la simulación, tenemos unas entradas de A a B. Vamos a ver para el 000, como en la NAND es positiva y la NOR también da una entrada de 1 lógico. Si nosotros comenzamos con 0,1, vamos a ver que ahora la OR también se vuelve 1 lógico y la XOR también tiene 1 lógico. Y entonces resultados similares con 1, 0 y para 1, 1, como vemos solo la AND y la OR son las que tienen 1 lógico a la salida. Y esto lo comprobamos aquí con nuestra tabla de verdad. Y básicamente esto sería todo de la práctica número 2. Muchas gracias.
Muy bien, la siguiente práctica es la número 3. Esta se llama captura esquemática con dispositivos lógicos programables. Para el desarrollo de esta práctica es necesario el GAL 22V10 o en su defecto GAL 16V18. Bueno, vamos a utilizar el GAL 22V10. Lo vamos a simular en Proteus. Para esta parte no estamos ocupando nada en físico. Sin embargo, el circuito en físico se ve de la siguiente forma, más o menos así. Aquí utilizan un deep switch. Nosotros, en cambio, vamos a simularlo y solo vamos a ocupar un deep switch de 3. Entonces, este es nuestro esquemático. Aquí está la tabla de combinaciones. Esta tabla de combinaciones la obtenemos de la siguiente forma. Si nosotros hacemos una captura esquemática, esto yo decidí hacerlo por la rapidez que esto conlleva en el software de Falsat. Ese simulador es muy sencillo y aquí podemos tener algún panorama general sobre lo que vamos a hacer. Y si nosotros empezamos a hacer aquí nuestras pruebas, vamos a ver por ejemplo 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bueno, aquí vamos a tener que las puertas lógicas AND, OR, XOR, NAND, NOR, estas que tenemos aquí, pues corresponden a lo que vemos aquí en pantalla en la simulación de Falsat. Entonces, esto es muy útil para hacer una captura esquemática rápida y tener una idea de lo que vamos a hacer. Nada más nos sirve para esto. Yo lo incorporé aquí en esta práctica porque fue muy útil para llenar esta tabla, ¿verdad? Entonces, el circuito que se va a implementar es este. Lo podemos ver en Proteus acá. Para programar el GAL, yo utilicé este software llamado WinCube. Este software usé este en lugar del ESP-Lever debido a que no tenía la licencia. También es usado para programarlo, es una alternativa muy eficiente. El problema con este software es que al menos no es compatible con Windows 11, que es el sistema operativo que yo estoy manejando. Sin embargo, si se instala una máquina virtual, es posible utilizarlo sin ningún problema. Este fue el código. En esta parte se hacen las asignaciones de los pines de entrada. Y como vemos aquí le asigné para el pin 1, 2 y 3, se hicieron las 3 asignaciones y para los pines 15, 16, 17, 18 y 19 se hicieron las siguientes salidas, ¿verdad? Las operaciones que vemos aquí son las que nos permitieron obtener este apartado de acá del NAND y del NOR. Entonces es algo muy sencillo, la verdad, no tiene mucho problema. Esta es un ejemplo de la simulación que tenemos aquí. Nosotros lo podemos ver mejor en Proteus. Muy bien, corremos la simulación y vemos que para nuestra primer entrada, que es 00, tenemos esto. Después 001, 010, 011, es esto. 10, 0, es esto. 101 es esto. 110 es esto. Y para finalizar, 111, que son todos encendidos, es esto de aquí, que corresponden completamente con la tabla de combinaciones. Y básicamente eso sería todo de la práctica número 3. Muy bien, vamos a pasar a la práctica número 4, que corresponde a sistemas digitales binarios. El objetivo de esta práctica básicamente es ver diferentes métodos, ¿verdad? Para obtener las representaciones de estos sistemas digitales binarios. De estos métodos van a la función booleana, tablas de verdad, el diagrama esquemático y simulación en un programa de aplicación. En este caso estaremos ocupando programas para simular el Proteus 8, aunque también el WinCube. También pudiéramos utilizarlo para obtener una representación por diagrama de pulsos. Sin embargo, pienso que esta representación se ve o es más entendible cuando la vemos en Proteus. Bien, ¿en qué consiste? Tenemos las siguientes ecuaciones, F1 y F2. De estas funciones booleanas vamos a obtener un
diagrama esquemático y vamos a capturarlo. Aquí en Proteus, por ejemplo, yo ya lo tengo. Su representación es esta. Se ve mucho mejor. Y si nosotros ya lo vemos funcionando en Proteus, perdón, esta parte de aquí, que lo tengo conectado a unos generadores de pulsos, por el momento no los vamos a estar ocupando, vamos a desconectarlos y vamos a conectarlo a los estados lógicos que tenemos por acá. Estas son nuestras entradas A, B y C, D, y estas son nuestras funciones booleanas de salida. Si nosotros corremos la simulación, por ejemplo 0011, nos vamos a dar cuenta que si revisamos nuestra tabla de combinaciones, a ver, 0011, en la primera tenemos 1 y en la segunda también tenemos 1. Vamos a revisar otro. Por ejemplo, 1000. 1000, en el primero tenemos 1 y en el segundo tenemos 0. Y así para cada uno de ellos. Igual otro ejemplo, 1010. 1010 igual 1 y 1. Muy bien, podemos representarlo con sus correspondientes min-términos. Como en este caso tenemos una suma de productos, conviene expresarlo en min-términos. Y como en este siguiente otro caso tenemos un productos de suma, pues conviene expresarlo en max-términos. Entonces, dadas estas funciones booleanas, podemos representar sus min-términos y sus max-términos de la siguiente forma. Aquí tenemos esta tabla. Podemos corroborar cada uno de nuestras entradas y vamos a darnos cuenta que esta tabla de verdad corresponde a esta captura esquemática que tenemos aquí. Ahora, como siguiente paso vamos a obtener una representación con un diagrama de pulsos. Vamos a desconectar o desacoplar nuestras entradas lógicas y vamos a poner generadores de pulsos. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos aquí un patrón y al menos este va a ser un tren de pulsos normal. Vamos a dejarlo así. Para el B nosotros podemos editarlo y bueno, aquí podemos modificarlo como nosotros querramos. Entonces esto va a ser a juicio propio, dependiendo de las entradas o de los patrones que nosotros modifiquemos es como van a depender nuestras salidas. Y comenzamos con la simulación. En este apartado tenemos dos ondas de voltaje y en este gráfico vamos a ver nuestras salidas. Tenemos A, B, C y D y también tenemos nuestras salidas en las funciones booleanas que es F1 y F2. Muy bien. Si nosotros damos doble espacio, tenemos aquí nuestro diagrama de pulsos. Y por ejemplo, si nosotros corroboramos aquí adentro, nos vamos a dar cuenta, a ver, tenemos 1, 0, 1, 0. Vamos a ver si esto corresponde 1, 0, 1, 0, que es este de aquí, que es el número 10, y nos dice que ambos están encendidos. Y así es, ambos estuvieron encendidos. Entonces si hacemos otra prueba, por ejemplo, este apartado de aquí, tenemos 1, 0, 0, 0, otra vez, 1, 0, 0, 0, nos dice que uno está encendido, que es F1, ¿verdad? Este que está aquí, y el otro está apagado, que es este que está acá en el ratón. Y bueno, básicamente esa sería la representación por el esquema o el diagrama de tiempos. Como siguiente punto vamos a ver la implementación en CAL, en el 22V10. Lo tenemos por acá, definimos las entradas, yo las puse en 2, 3, 4 y 5, son las 4 entradas que tenemos aquí. Y las salidas yo igual las puse aquí como F1 y F2. Resistencias ocupé de 330 ohmios y un voltaje de 5 voltios. Si nosotros comenzamos a correr la simulación, nos vamos a dar cuenta, si somos meticulosos y pacientes, que también cada una de las salidas va a corresponder a la tabla de combinaciones que tenemos por acá. Por ejemplo, 0011. Entonces en 0011
que es este que tenemos aquí, los dos están encendidos. En 0000, si todos estuvieran apagados, por ejemplo, nos dice que F2 está encendido. Entonces lo tenemos por aquí. Exactamente. Y bueno, eso sería todo de la práctica número 4. Muy bien, habiendo visto la 4, ahora vamos a pasar a nuestra práctica número 5. Esta es llamada minimización de funciones booleanas. En esta práctica, entre otras cosas, veremos un proceso similar a lo que vimos en la práctica número 4. Sin embargo, la gran diferencia es que vamos a tratar de ir un poquito más allá. Vamos a obtener una función booleana, esta vez a partir de una tabla de verdad que viene recuperada dentro del manual de las prácticas de laboratorio. Vamos a obtener esa función booleana y vamos a minimizarla utilizando los mapas de Karnaugh. Muy bien. Esta es la práctica número 5. Vamos a empezar. El mapa de Karnaugh que vamos a... Perdón, la tabla de verdad que vamos a analizar es esta. De aquí es donde vamos a obtener por min términos y max términos las funciones booleanas para la salida para F1 y para F2. Muy bien, la condición es que para F1 sea por suma de productos y para F2 sea productos de suma. Entonces está expresada en min términos y la otra está expresada en max términos, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es que ya teniendo esta ecuación, nosotros vamos a proseguir a aplicar un mapa de Karnaugh para reducirla. Entonces los mapas de Karnaugh los tenemos aquí. Este es para F1, esta de aquí es para F1 y esta de aquí es para F2. Esto, ¿cómo lo hicimos? Vamos a ver. Existe en la web esta aplicación que se llama Karnaugh Map Solver. Nos va a ayudar muchísimo a la hora de poder minimizar funciones booleanas. Nosotros en esta aplicación podemos especificar, por ejemplo, cómo se llama la función de salida, el nombre de las variables de entrada, ¿verdad? Y podemos aquí nosotros dibujar tranquilamente. Entonces, por ejemplo, el mapa de Karnaugh de la tabla de verdad o la tabla combinacional que habíamos visto anteriormente, nosotros la podemos expresar de esta forma. La podemos expresar así y aquí nosotros podemos seleccionar si la queremos ver como suma de productos o productos de suma. Entonces, lo genial de esto es que sencillamente dibujamos el mapa de Karnaugh y ya nos va a estar entregando una solución a la ecuación. Entonces, de aquí ya la tenemos reducida. Yo le indiqué aquí tanto para productos de suma como suma de productos. Entonces, esto es lo que tenemos. Ya está. Lo maravilloso de esto es que en lugar de estar perdiendo el tiempo o utilizando muchos más recursos cuando tenemos una función extremadamente larga, pues al aplicar los mapas de Karnaugh es una herramienta genial para poder reducirlo, ahorrar recursos, ahorrar puertas lógicas, ¿no?, dentro de la GAL. Entonces, tal es así que esta misma ecuación pues es equivalente a esta otra grandota que tenemos acá, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer para esta parte es irnos al WinCode y con el lenguaje Abel HDL pues nosotros vamos a comenzar a programar, por así decir, vamos a generar el código para poderlo implementar en la GAL. Entonces aquí destinamos los pines, vamos a hacer un poquito más grande. Yo acá puse que para el pin 2, 3, 4 y 5 yo voy a asignarle las variables A, B, C y D respectivamente. Y en la salida, para la salida F1 lo voy a mandar al pin 22 y para F2 al pin 23. Y esta ecuación que vimos anteriormente, yo la tengo aquí. Entonces, esta ecuación es lo mismo que esto. Y esta de aquí es lo mismo que la que tenemos en esta parte de acá, ¿vale? Esta vez expresada
como productos de sumas, ¿de acuerdo? Lo que sigue después es simplemente hacer un diagrama de tiempos y este lo tenemos acá, también lo podemos hacer en el WinCode, es lo que yo mencionaba antes en la práctica 4. Aún así se me hace un poquito más cómodo hacerlo directamente en el Proteus. Sin embargo, para esta ocasión y para demostrar que también funciona, pues lo hicimos ahí. Ahora, la implementación obtenemos con ese software, vamos a obtener el archivo .ted. Bueno, este archivo lo cargamos directamente en nuestra GAL y ahora nosotros podemos comenzar a interactuar con ella. Entonces, si hacemos unas pequeñas pruebas, por ejemplo, esto está en 000. Vamos a revisar que efectivamente esto se cumpla. 000 nos dice que la función de salida 2 es la que tiene un 1. Entonces sí. Ahora, por ejemplo, probamos con 0, 0, 1, 1. Entonces, si yo enciendo estos dos de acá, en teoría, debería de tener encendido también estos dos. Claro, se cumple. Vamos a probar ahora con 1, 0, 0, 0. Entonces, me dice que si yo enciendo este, los dos se deben de encender y efectivamente los dos están encendidos. Probemos uno último. Vamos a probar el 1101. Entonces 1101. Entonces debe de estar encendido nada más el F2. Y efectivamente. Entonces si nosotros nuevamente tenemos la paciencia suficiente para revisar nuestra tabla, podemos comparar que esto funciona correctamente y no hay ningún problema. Con esto cumplimos el objetivo de la práctica número 5. Eso sería todo, solo faltaría ya entrar a la práctica número 6. A continuación veremos la práctica número 6 para el Laboratorio de Electrónica 1. Esta práctica es llamada diseño combinacional. Esta práctica básicamente es el destilado de las prácticas anteriores. En esta vamos a ver para qué sirve todo esto que acabamos de hacer con el GAL, ¿no? Y vamos a buscar un problema que tenga aplicabilidad, ¿verdad? Dentro del manual habían problemas propuestos, entonces elegimos el que más nos gustó. Vamos a generar un diseño combinacional. A ver, el problema en cuestión, el enunciado dice lo siguiente. Dice, una industria utiliza una caldera para proporcionar vapor de agua. Se controlan la presión y temperatura de la caldera con un termómetro T y un manómetro P, que poseen contactos de mínima y máxima. Luego entonces, TB es la temperatura baja, TA es la temperatura alta y PB presión baja y PA presión alta. De estas variables de entrada controlan un motor de inyección de combustible, al cual se le asigna la letra M, una válvula que controla la entrada de agua fría y una válvula de seguridad que regula la presión de vapor llamada S. Luego entonces se requiere un circuito lógico que controle la operación correcta de la caldera con las siguientes condiciones. Estas son las condiciones. Número 1, que el motor M funcione si la temperatura es baja o es correcta. La válvula A se abre si la temperatura es muy alta y la válvula S se abre si la presión es muy alta. Podemos condensarlo esto en una interpretación que nos muestran acá. Como vemos para las configuraciones TB y TA, si tenemos 0, 0, la temperatura es muy baja. Si tenemos 1, 0, la temperatura es correcta. Y cuando ambas temperaturas tienen un valor de 1, la temperatura es muy alta. Algo similar ocurre con las presiones, que bueno, podemos ver aquí en pantalla. Tenemos 4 entradas y vamos a tener 3 salidas, la que corresponde al motor, la que corresponde a la válvula A y la que corresponde a la válvula de seguridad llamada S. Nuestra tabla de verdad luego entonces quedaría de la siguiente forma si nos basamos bajo los criterios antes descritos. Para obtener las ecuaciones mínimas de esta tabla de verdad, podemos hacer todo el proceso largo de sacar, por ejemplo, min términos o max términos. En este caso lo que funcionaría mejor serían los min términos, ya que hay más presencia de números unos que de ceros. Sin embargo, también podemos pasarlo directamente a los mapas de Karnaugh y con el software de Karnaugh Map Solver
podemos minimizar las salidas. Entonces tenemos tres mapas. Este es para el número 1, que es para M. Este es para la válvula A y este es para la válvula de seguridad. Entonces, de algo sumamente grande que nos podría quedar, obtenemos las ecuaciones reducidas de la siguiente forma. Si nos damos cuenta, la salida para M es en realidad el negado de la temperatura alta. Entonces, si aquí tenemos ceros, aquí vamos a tener 1. Y para el caso de la válvula A es básicamente una multiplicación o una relación de AND entre la temperatura baja y la temperatura alta, y un caso similar ocurre para la válvula de seguridad. Entonces realmente el circuito es muy sencillo. Vamos a ver como quiera cómo funciona si realizamos una captura esquemática. Para eso yo utilicé el simulador de Falstad. En el simulador de Falstad esto es relativamente sencillo. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, para esta entrada 1, 0, 1, 0, 0. Si revisamos en nuestra tabla de verdad 0, 1, 0, 0, bueno, entonces la tenemos aquí y nos dice que todo está apagado. Entonces probemos uno, por ejemplo, este 1, 0, 1, 1. Entonces vamos a ver 1, 0, 1, 1. Nos dice que tanto el motor como la válvula de seguridad están encendidos. Entonces vamos a corroborar que esto sea verdad. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Entonces vemos que esto es cierto. Y lo vuelvo a comentar, si nosotros tenemos la paciencia suficiente, podemos corroborar la veracidad de esta captura esquemática. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser pasarlo al código utilizando el label htdl, y vamos a asignar estas funciones booleanas que en realidad son muy sencillas. Como vemos aquí tenemos indicado que, bueno, primero las asignaciones de los pines. Para el pin número 2 se asignó temperatura baja, para el pin número 3 temperatura alta, para el pin número 4 presión baja y para el pin número 5 presión alta. Para las salidas, para el motor se utilizó el pin número 21, para la válvula A se utilizó el número 22 y para S el número 23. Y lo que teníamos descrito en la captura esquemática lo tenemos igualmente aquí. Por último, y no podía faltar, hacer una pequeña comparación entre la tabla de verdad para corroborar este código que habíamos escrito. Y nos damos cuenta, aquí ya lo simulamos en nuestra GAL 22V10. Si nosotros corroboramos igualmente este, por ejemplo, 1011, 1011, si nosotros corremos la simulación, entonces esperamos que el motor y la válvula de salida estén encendidos. Y como vemos, así es. Esto es verdad si revisamos para cada uno de los valores. Probemos otro. Por ejemplo, el 0011. Vamos a ver si esto es verdad también. 0011. Bueno, 0011. Y como vemos, esto también es verdadero para esta relación. Como último punto, me gustaría comentar que para hacer esta simulación un poco más real, pudiéramos cambiar aquí las entradas. Como esto es para un proceso industrial, realmente lo que estaríamos ocupando es un sensor que estuviera funcionando a altas temperaturas, porque nos está hablando del caso de una caldera. Y si lo viéramos para un proceso un poquito más pequeño, que va de 0 a 150 grados, tal vez con un sensor LM35 bastaría. Pudiéramos poner un acondicionador de señal y, bueno, un amplificador, un acondicionador de señal, para que pues no nos vaya a quemar aquí, no nos vaya a afectar en la entrada de esto. Y tal vez poner algunos OPAMP que sean comparadores, ¿verdad? Para poder tener unos voltajes de referencia, bueno, también utilizando unos divisores de voltaje ahí en la entrada, y con esto pudiéramos ya tener un pequeño sistema de adquisición de datos para poder, ahora sí, funcionar de forma real. Y en el mismo apartado de, por ejemplo, del motor, pudiéramos poner, si es para un motor industrial, por ejemplo, poner un tiristor ahí, poner un voltaje de este lado un poco más elevado y ya tener funcionando un motor en la parte de acá con el GAL.
Y bueno, la aplicabilidad de esto al final de cuentas es que es un sistema de control muy sencillo y puede ser usado también hoy en día en la industria. Bueno, eso sería todo de la práctica número 6. Bien, finalmente pasamos a la práctica número 7, llamada decodificador BCD a 7 segmentos. Una de las aplicabilidades que tiene todo esto que acabamos de ver, además del diseño combinacional que vimos en la práctica anterior, es que también pudiéramos usar un GAL como un decodificador. Bien sabemos que los bits, o al menos como se ha desarrollado, el ser humano no logra entenderlo si no es en un lenguaje decimal. Es por eso que estos convertidores de bits al lenguaje digital son muy importantes. Entonces aquí es donde entra el GAL. Hay opciones comerciales que son muchísimo más útiles, como el 7448. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí es que también pudiéramos programar una GAL. Al final de cuentas son puertas lógicas. La intención de esta práctica es que hagamos en el display de 7 segmentos de cátodo común, que lo hagamos de 0 a 9. Sin embargo, del número 10 al 15 es como vamos a poner o vamos a tratar de poner una palabra que tenga 6 letras. Yo elegí la palabra Arturo porque es mi segundo nombre. El display que tenemos de 7 segmentos es este de aquí. Como ven, los segmentos se dividen en A, B, C, D, E, F y G. Este punto decimal yo lo llamé DP y todos estos van a ser una salida. Entonces, en lugar de tener las 7 salidas convencionales, como vemos en realidad vamos a tener 8. Aquí está el cátodo común y como vemos podemos contar 8 salidas. El diagrama de bloques entonces queda constituido de la siguiente forma. Tenemos nuestras entradas normales A, B, C y D, que es como vamos a controlar el número de bits para los números. Y tenemos esta entrada LT, con la que vamos a hacer un testeo de lámpara. Y bien, ¿en qué consiste esta prueba de lámpara? Consiste en que si nosotros oprimimos un botón, todos estos LEDs o todos estos segmentos se van a iluminar. Nosotros en nuestro circuito general, como lo podemos ver aquí, si yo oprimo este botón, se van a iluminar todos, pero lo veremos más adelante. Ahora la tabla de verdad quedaría de la siguiente forma. De este lado tenemos los diferentes números. A partir del número 10 es conforme van a empezar a cambiar las cosas. Tenemos segmentado, en realidad serían entonces 5 entradas. Sería LT, A, B, C y D. Y serían 8 salidas, como ya los mencionamos, de la A a la G y agregando D, P. Esta es para que se analice, la voy a dejar por aquí. Todo esto se pasa ya directamente a los mapas de Karnaugh. Los tenemos por acá. Y tenemos los resultados cuando los ponemos en el Karnaugh Map Solver de la siguiente forma. Todos estos resultados nosotros nos vamos a ir al WinCube y vamos a comenzar a armar nuestras relaciones booleanas, nuestras funciones. Las asignaciones de los pines quedan de la siguiente forma. Por una función de comodidad yo asigné el LT al pin número 1. Como vemos, el push button queda en la parte de arriba. Luego en A, B, C y D asigné el 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Para los pines de salidas comencé de A hasta G, del 23 al 16 y en el del 23 al 17 y en el número 16 asigné el de P. De tal forma que esto en el código queda así plasmado. Aquí están las asignaciones de los pines y aquí ya las relaciones que expliqué anteriormente. Muy bien, ahora vamos a ver la simulación para ver si en realidad esto está funcionando correctamente. Yo no voy a abrir esta vez la tabla de verdad como usualmente hago, y es que tenemos de este lado nuestro display de 7 segmentos, entonces esto hará muy fácil ver si estamos en lo correcto o estamos equivocados. Entonces comencemos 0001
Como vemos es el número 1, el 00 pues es este, el número 2 entonces sería este, el número 3 sería 0011, el número 4 entonces lo tenemos aquí, número 5, número 6, número 7, ok, número 8 y número 9. A partir de aquí ya comenzaríamos a estar contando la palabra de 6 letras, que es el nombre de Arturo. Entonces esperaríamos que el número 10 en realidad sería la letra A. Otra de las condiciones para esta práctica es que el punto decimal que tenemos aquí se ilumine, de tal forma que esto nos está indicando que estamos refiriéndonos a una letra y no a un número. Entonces, para el número 10 yo tendría aquí la letra A. Después 11, que es AR. Luego la T, AR, TU. Y nuevamente la R. Y por último la letra O. Y fíjense qué diferente es parecido a un 0, pero como está el punto decimal, pues esto nos indica que es una letra. Y ya se dieron cuenta que esto funciona correctamente. Ahora, ¿qué pasa con el LT? Con la prueba de lámpara. Muy bien, yo lo tengo aquí, entonces yo tengo cualquier cosa y si yo oprimo este push button, se ilumina completamente todos los segmentos, indicando que esto funciona de forma correcta. Y bueno, al menos eso sería todo de esta práctica número 7. Algunas recomendaciones finales para las personas que estén armando esta práctica es que es muy fácil equivocarse realmente. Yo me la pasé realmente un poco mal realizando esta práctica. Una recomendación es que se haga de la forma en que se hizo, con los pasos. Primero vamos a construir la tabla de verdad, después vamos a construir los mapas de Karnoff, después tener bien las fórmulas minimizadas y pasarlas al lenguaje Abel, HDL, y finalmente, bueno, después hacer las conexiones y ponerlo en el GAL. Si hay errores, como seguramente los va a haber, la recomendación es que primero nos fijemos en la parte del código para ver que no estemos equivocándonos, y si no es así, seguramente el error esté en los mapas de Karnoff. Para mí, yo me equivoqué en ambas partes, primero en el código y después también en algunas partes del mapa de Karnoff. Me di cuenta que era en el mapa cuando había problemas muy puntuales y no era referente de toda la columna de la letra, sino de una letra y también de un número. Entonces eso fue un indicativo muy importante para decirme que el error estaba en el mapa de Karnoff. Y bien, esas fueron todas las prácticas del Laboratorio de Electrónica 1. Muchas gracias por haber visto este video. Hasta luego.